Muchas gracias. Voy a continuar lo que es con la clase. Inicio grabación, hago lo que es la presentación. Me faltaba hacer lo que es aplicación de transformadores, ¿eh? ¿Se visualiza lo que estoy presentando? Sí se visualiza, ingeniero. Listo, muchas gracias. Listo, en el sistema, este es el sistema, ¿ya? Me pide determinar las corrientes diferenciales para las condiciones extremas del transformador. Adicionalmente, en el punto B me dice, considerando un 10% de margen de seguridad, comprobar que el relé, en este caso el 87, no disparará para las condiciones de plena carga y en las posiciones extremas del TAP. Adicionalmente me da lo que es el valor de la corriente, ¿ya? De la bobina, en este caso de restricción, cuando es menor a 5 amperios y mayor a 5 amperios. Esa corriente de operaciones en ambos casos está en función a la ganancia y está en función a la corriente de restricción, ¿no? Y este es el transformador. El transformador obviamente es de 30 a 35 MVA. Condición on-off, tengo el lado de 10 kV y por el lado de alta tensión tengo en 63,16 kV. Por un lado, hacia abajo tengo menos 10% y hacia la parte derecha o superior menos 20%. Total tengo 11 taps. ¿Ya? Entonces, tengo lo que es 11 taps y en función de eso nos pide determinar eh, las corrientes diferenciales. Entonces hay que tener en cuenta algunas precisiones. Vamos a determinar qué cosa, lo que es los TCs, a partir de la potencia, lo que es del transformador, y en función también lo que es a los valores nominales de tensión. Para el lado de baja no tengo ningún problema porque es 10 kV. A ver un momentito.
Muy bien, jóvenes, disculpen, ya estoy de vuelta. Listo. ¿Se visualiza? Sí se visualiza, ingeniero. Listo. Lo primero que debemos hacer es determinar lo que es en este caso los TCs, ¿ya? Para eso les decía, va a estar en función lo que es a la potencia del transformador, porque debemos determinar la corriente nominal. Y para eso trabajamos, ¿qué cosa? Con la condición ONAF del transformador, o sea, con 35 MVA. En el lado de baja no tengo problema, ¿por qué? Porque tengo lo que es 10 kV. Aquí en el lado de alta sí tengo lo que son setups, tengo un nivel de tensión y tengo estas variantes, ¿no? Entonces yo debo de identificar cuál es el tab. Tres cosas debo identificar acá. ¿Cuánto es el tab máximo, o sea, el nivel de tensión? ¿Cuánto es el tab mínimo, el tab 1, la parte de tensión? ¿Y cuál es el tab central? Para yo determinar lo que es el TC, el transformador de corriente, utilizo lo que es el tab central, que es el valor nominal, ¿ya? Entonces, esas características. Después de eso, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Bueno, las corrientes, en las condiciones dice extremas del transformador. A esto se refiere cuando va a trabajar este transformador, lo que es en el tab 1 y lo que es en el tab 11, ¿no? Ahora, en función a eso, obviamente las corrientes diferenciales, en este caso el 87, el relé, no debe operar. Adicionalmente, en la parte B me dice, oye, tienes un margen de seguridad del 10%. Entonces, en función a eso, nos pide si es que este transformador o este relé va a operar o no en las condiciones extremas. Y para eso tenemos, ¿qué cosa? Las corrientes de restricción. Muy bien. Entonces, ubicamos lo que es el tab central. El tab central, para eso simplemente ubicamos eso, los diferenciales, ¿no? Entonces me dice 10% hacia arriba. Entonces el 10% es 1,1 de tu nivel de tensión que está operando. O sea, 69,476 kV. Hacia abajo menos el 20%, menos 20%, 0,8 del nivel de tensión. Ahí está. Entonces 50,528. O sea, esto me interesa, ¿ya? La tensión máxima, tensión mínima. El tab central sería lo que es el tab 6. El tab 6 simplemente es la suma, el promedio, ¿no? Entonces, si yo evalúo lo que es el promedio y me sale 60,002 kV, o sea, el tab está en 60 kV. Entonces, para determinar el TC ya tengo el nivel de tensión 10 kV y tengo 60 kV. Entonces, con esos dos determino qué cosa, el transformador de tensión, perdón, el TC, está bien, transformador de corriente, ¿ya? Para ambos lados. Decimos lo que es la corriente nominal para la barra A, que es el lado de 10 kV. Entonces, les decía, la potencia, la condición ONAF, 35.000, 35 MVA, el valor máximo. Entre raíz de 3 por 10, nivel de tensión. Efectúas operación 2020, 726 amperios. Entonces yo puedo elegir el TC para la barra A de 2000 a 5 amperios. Como no me dice nada, entonces en función lo que es a 5 amperios. 20 amperios a 2000 amperios es bastante, ¿no? Listo. ¿Qué más digo? Entonces el valor de la corriente, o sea, la corriente I sub A, esa corriente que se va a desplazar por aquí, ¿ya? Simplemente va a ser el valor de aquí de la corriente dividido entre la razón del TC. Entonces simplemente va a ser así, ese valor de la corriente, que es esta de acá, dividido entre el TC. El TC simplemente es de 2000 a 5, el que estoy eligiendo. Y esa corriente que va a visualizar lo que es el relé es 5,051815 amperios. Pero antes de eso, obviamente voy a tener lo que es acá un transformador intermedio, ¿ya? ¿Para qué voy a poner el transformador intermedio? Para hacer lo que es la corrección. Yo les decía que vamos a hacer lo que es la parte de corrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a tener lo que es el transformador, este factor de corrección. Esto voy a tener dos funciones. Si acá tengo lo que es un grupo de conexionado,
voy a corregir en estos dos transformadores intermedios, ¿qué cosa? Módulo, y voy a corregir lo que es ángulos. ¿Para qué? Para que estas dos corrientes que va a visualizar el diferencial sean lo que es colineales, ¿no? Entonces, eso es la función. Entonces, para eso determino lo que es la corrección por módulo. Entonces, vayamos para acá. Para determinar el factor de corrección, hasta ahí está ingresando lo que es la corriente, ¿ya? Pero aquí debo corregir lo que es ese módulo. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo lo que es un TC de 2000 a 5. Y lo que me pide, lo que yo determino, es 2020. Entonces, ese factor de corrección por módulo es el valor nominal del TC en el lado secundario, que es 5, dividido entre lo que va a visualizar, 5,051815. Efectúo esa operación, tengo 0,9897. Para esta parte, los factores de corrección siempre se trabajan solamente con dos decimales, y esos dos decimales deben ser el inmediato superior. Aquí tengo lo que es redondeado, digamos así, va a ser acá a 0,99, ¿ya? Pero ¿qué pasaría en vez del 9? Acá por decir pongo el 2, ¿ya? 0,982, ¿ya? Igualito, tengo lo que es un valor adicional y redondeo a 0,99. Para ese redondeo, en este caso, para los factores de corrección, no es necesario que sea mayor o igual a 5 para redondear, no. Puede tener acá el 1, redondeo igual a 9, ¿ya? Cualquier valor, ¿ya? Listo. Aquí ya he determinado qué cosa, su factor de corrección y he determinado lo que es el TC. Vamos lo que es para el lado, lo que es el lado de alta. El lado de alta igual, 35 MVA, la potencia ONAF. Raíz de 3, 60. 60 es el tab central. Ahí está. 336,788. Elijo lo que es el TC en B de 400 a 5. Igualito, lo que va a lecturar por aquí, la corriente. Esta corriente que acá lo traslado para acá para que visualice, simplemente será este valor de la corriente entre el TC. Entonces, esos 336 entre el TC, que en este caso es de 400 a 5, ¿no? Efectúa operación 4,20985. Muy bien. Ahora, el factor de corrección para lo que es el lado de alta, simplemente va a ser el valor nominal en el lado secundario del TC, que en este caso es 5, entre lo que está lecturando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese valor es 4,20987. Efectúo operación y me sale 1,1876. Igualito, dos decimales, un valor, ¿no? Entonces acá a 1,19. ¿Ya? Entonces acá es 7, lo redondeo a 9. Puede ser lo que es el 2, redondeo a 9, o 3, redondeo a 9. Muy bien, entonces ya he determinado esos dos valores. O sea, he determinado qué cosa, el TC y los factores de corrección, o sea, por módulo. En este caso no me da lo que es el grupo de conexionado, pero más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la primera parte, en las condiciones extremas del transformador, vamos a analizar. El tab 11 es el tab máximo, cuando es 69,476 kV. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quiero determinar cuánto es la corriente nominal en el tab 11. ¿A qué va a ser igual? La potencia, 35 raíz de 3. Su nivel de tensión es 69,476. Efectúo operación 290,85 amperios. Y eso visualizo lo que es hacia el relé. Para ello, ¿qué determino cuánto es la I minúscula. Ese valor leído o calculado de la corriente nominal entre la razón del TC, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es lecturar este valor de corriente. La corriente nominal está calculado aquí. Para yo calcular aquí será este valor de corriente entre el TC. Entonces, ese valor es 400 a 5. Efectúa operación 3,6356 amperios.
Para que ya visualice el relé, porque estoy aquí, ¿no? Estoy lecturando por aquí, a ver, 3,65, tab 1 y tab 11, aquí está. Entonces la corriente nominal entre 400 a 5 es 3,63, que es este valor, ¿no? 3,6356, ahí está, 3,63, aquí está. Factor de corrección y transformador intermedio, y aquí está el valor de la corriente y aquí está lo que es el diferencial. Entonces, para yo tener este valor, simplemente va a ser este valor entre el factor de corrección. Y aquí eso estamos haciendo. O multiplicamos por el factor de corrección, ¿no? Los 363, ya ese valor, la corriente nominal prima que va a visualizar el relé, simplemente será el valor leído, lo multiplico por su factor de corrección, que en este caso es 1,19. Entonces tendría 4,32. Entonces, si en el gráfico para el tab 11, 400 a 5, 3,63 la corriente, el factor de corrección en B, que en este caso es 1,19, a esta corriente le multiplico por este factor de corrección y me sale 4,32. Esta corriente ya visualiza el 87, pero ese es en el lado de alto, ¿ya? Vayamos lo que es en el lado de baja, me voy de frente al lado de baja. El lado de baja no tengo ningún problema porque lo que es el nivel de tensión es 10. Entonces simplemente sería todo este valor, ¿no? Elijo lo que es el TC, la lectura. A este valor habría que multiplicarle por 0,99, ¿no? ¿Sí? El lado de baja, simplemente para que visualice el relé, será 5,0518 por 0,99. Y ese valor es 5,00129685. Y ese valor está acá. Habíamos elegido un TC de 2000 a 5. El valor de la corriente nominal dividido entre la razón del TC es 5,05815. El factor de corrección en este caso es 0,99. Por este valor, ahí está, 5,001296, 5,001296, ahí está. Estas dos corrientes ya visualiza aquí cosa, el relé. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente la diferencia. Entonces, como ya hemos determinado a ambos lados, la corriente diferencial 11, ¿a qué va a ser igual? En realidad es el valor absoluto de estas dos diferencias, ¿ya? Entonces, para que te olvides del valor absoluto, simplemente el mayor menos el menor. No interesa lo que es hacia dónde viene. Entonces, esto es mayor menos esto es el menor. Hago la diferencia, entonces, ¿cuánto es? Simplemente será 0,6748. Esto es la corriente diferencial en el tab 11. Ahora, esto estamos hablando que en este eje es la corriente diferencial. Y para este eje es la corriente de restricción. Si ustedes visualizan lo que es en las diapositivas que habíamos visto, la corriente diferencial es la diferencia y la corriente de restricción es el promedio de esas dos corrientes. Entonces, el valor de I sub H, 11, va a ser la suma de esas dos corrientes entre 2. O sea, estas dos corrientes lo sumo y lo divido entre 2. Entonces ya tengo el valor de I sub H, ¿ya? Entonces la corriente H11, 4,66. Listo. Ahora, eso es con el tab número 11. El tab número 1, igualito, ¿no? La corriente nominal, la potencia, raíz de 3. El tab inicial, 50,528. Y eso está acá, ¿no? El tab 1. 50,528 kb. Listo. Efectúo operación 399. Ese valor visualizo lo que es, lo llevo, lo que es para el relé diferencial. La razón del TC es 400 a 5. Efectúo operación 4,9990225. Para que visualice lo que es el relé, se multiplica por su factor de corrección, que en este caso es 1,19. Y efectuando operación me sale 5,948839 amperios.
El lado de baja es lo mismo, ¿no? Entonces me voy al gráfico. El tab 1, aquí está. Acá tengo lo que es el valor, la corriente nominal, ya que en este caso son los 399. Listo. A ese valor lo divido lo que es para visualizar este valor de la corriente, será el nominal entre la razón del TC, que esto es entre este valor, 4,99, que ahí está. Para que ya visualice el relé, este valor lo multiplico por su factor de corrección. En este caso, en el lado de alta es 1,19. Ahí está. Lo multiplicas y ya tienes este valor. El lado de baja es lo mismo porque no tiene lo que es variación. El nivel de tensión es lo mismo, la corriente nominal es lo mismo. Su factor de corrección 0,99, entonces esto es constante, es lo mismo. Entonces aquí hago lo que es la corriente diferencial. Simplemente el mayor menos el menor, ¿ya? Mayor es esto, el menor es esto. ¿Listo? Efectúo lo que es la diferencia, entonces esta corriente diferencial se va acercando a la unidad, ¿no? 0,9475 amperios. La corriente de restricción simplemente va a ser el promedio, la suma entre los dos de estas dos corrientes, ¿ya? Diferenciales. Simplemente lo sumo lo que es el promedio y me sale 5,47. Listo. Entonces ahí he determinado las corrientes diferenciales para las condiciones extremas del transformador. O sea, estás determinando para el tab 11 la corriente diferencial, aquí está la corriente diferencial con la corriente de restricción. Y para el tab 1, su corriente diferencial y su corriente de restricción. Ambos van de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la gráfica hay que considerar esos valores. Ahora, en el punto B, ¿qué me dice en el punto B? Se considera lo que es un margen de seguridad del 10% y debo comprobar que el relé, o sea, el 87, no va a disparar para esas condiciones de plena carga. Y para eso me da lo que es la corriente de restricción, la bobina de restricción cuando es menor a 5 amperios y mayor a 5 amperios. Entonces ahí tengo la corriente de operación en ambos casos, ¿no? Menor a 5 y mayor a 5, correcto. Listo, considero lo que es un margen de seguridad del 10%. Para lo que es la gráfica, tengo lo que es la corriente diferencial, tengo el valor de I sub H, la corriente de restricción, y aquí habíamos puesto, ¿qué cosa? El valor de G, el de la ganancia, ¿no? El de la ganancia. Entonces, el valor mínimo de la ganancia, 20%, ¿no? Entonces, asumiendo lo que es la ganancia, 20% de quién, de la corriente nominal, que en este caso va a visualizar el relé. Y esa corriente nominal está dado por quién, por el lado secundario del TC, el valor máximo. ¿Cuánto es? 5 amperios. Entonces 20% será 0,2 por 5, 1 amperio. Este valor 1 está aquí. Listo. Ahora, el valor de I sub H, la corriente de restricción para el tab 11. El tab 11, su corriente de restricción es esto, 4,6638. Y eso está acá. 4,6638 es este punto. Listo, ya tengo lo que es este punto, ya tengo este punto. Ahora, aquí, la corriente diferencial. Esto es la corriente diferencial, ¿ya? Pero en la condición de operación considerando su margen de seguridad. ¿Y a qué va a ser igual? La corriente de operación para lo que es el tab 11. El tab 11, la corriente de restricción es menor a 5. Entonces, si es menor a 5, utiliza la corriente de operación, que es esto de acá. La corriente de operación, la ganancia más 0,25, el valor de I sub H. Entonces, la corriente de operación va a ser igual a 1 más 0,25 por el valor de I sub H, que es este de acá, 4,66. La ganancia es 1, que ya habíamos determinado, ¿no? El 20% de la corriente nominal del relé. Y eso la da en el lado secundario del TC, a valores nominales, ¿no? 5 amperios. Entonces efectúo lo que es operación y me sale 2,1659. Esa es la corriente de operación. Con el margen de seguridad no es que tú te vas a multiplicar por un factor de 1,1, no.
En la parte de protección, ya el margen de seguridad es mayor rapidez, entonces eso me voy hacia abajo. Multiplico por 0,9, ¿ya? La corriente de operación. Porque si multiplico por 1,1, acá me va a salir 2,5 o algo por el estilo. Entonces el tiempo de operación va a ser más lento, ¿no? A mí lo que me interesa es la rapidez. Entonces en protección los márgenes de seguridad se van hacia abajo. 0,9 por la corriente de operación. Multiplico, entonces tendré 1,9493. Listo, segundos. Eso lo ubico aquí, porque esta es la corriente diferencial y esto es la corriente de operación considerando el margen de seguridad. Bueno, le pones ahí, si este tramo es 1, el otro es 2 y casi 2, listo, ahí estará. Hago la intersección de este punto con este punto, listo. En la intersección ahí está lo que es la pendiente, ¿no? Zona de operación y zona de no operación. Y en esta parte, ya, esta es la corriente diferencial, lo desplazo a la corriente de restricción para ver cuánto está lo que es la corriente diferencial del TAP 11. ¿Y cuándo es eso? Aquí está. 0,6748 y este puntito de acá es 0,6740. Si este es 1, menor que 1, un poquito más de 0,5 y listo. Entonces, ¿dónde está? En la zona de no operación. ¿Eso qué significa? Que en las condiciones, en este caso extremas del TAP 11, o sea, en el TAP máximo, simplemente el relé no opera. No es falla, pues, no opera. Me voy por el otro lado. Ya, me voy para el otro lado. Listo. Ahora la corriente de operación, en este caso, cuando lo que es la corriente de restricción es mayor que 5, porque en el TAP 1, recuerden ustedes que la corriente de restricción es mayor a 5, 5,47. Si ese valor es mayor que 5, la restricción, su corriente de operación es de esta forma, ¿no? La ganancia más 0,25 más la corriente de restricción menos 1 por 0,9. Entonces eso va para el TAP 1. ¿Ya? Para el TAP 1 la corriente de restricción es mayor que 5. Entonces la corriente de operación es 1, que vendría a ser lo que es la ganancia, más 0,25 más la corriente de restricción 5,47 menos 1 y todo eso por 0,9. Efectúas operación y me sale 5,2775. Considerando margen de seguridad, 0,9 margen de seguridad, entonces esa corriente de operación estará en 4,7498 ya amperios. Entonces lo grafico. Tienes qué cosa, la corriente en este caso de restricción 5,475 y aquí está. Bueno, vamos a suponer que en este punto es 5,475. Aquí la ganancia es 1, ¿no? ¿Ya? Entonces será 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito menos hacia abajo por la corriente de operación. 4,74. Listo. Tengo este punto, tengo lo que es la ganancia, tienes este punto, la intersección de ganancia, tendrás qué cosa tú pendiente. Zona de operación y zona de no operación. Y este punto es la corriente diferencial, y esa corriente diferencial, ¿a qué va a ser igual? La corriente diferencial en el TAP 1, 0,9475. Y ese valor está acá. Corriente diferencial de 1, poquito menos ahí, listo, 0,9475. Ahí estará ese punto. Está en la zona de no operación. Entonces, ya hemos determinado, ya en las condiciones extremas del transformador, la variación y la operación. Quiere decir que desde el TAP 1 al TAP 11, ya en ese proceso de variación, ya la corriente diferencial va a estar en la zona de no operación. Listo, no existe fallo. Y ahí quiero agregarle algo adicional. ¿Algo adicional en qué sentido? Le voy a agregar qué cosa, lo que es el grupo de conexionado. Vamos a suponer un conexionado a este transformador. ¿Ya? Entonces, adicional dice, considerando conexionado. Entonces voy a suponer que el conexionado sea de esta forma. DYN5, ahí está. Entonces tengo lo que es tu transformador de corriente a ambos lados. Tu transformador en este caso ya de
auxiliares, ¿ya? Entonces acá hacemos el factor de corrección, habíamos visto lo que es por módulo y ahora nos falta lo que es el desfasaje, pues, ¿no? Entonces habíamos dicho que estos dos vectores deben ser colineales, deben estar en la misma fase. Entonces ya estamos considerando este grupo de conexión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si es que ocurre lo que es una falla, obviamente acá se va a cerrar. ¿Por qué? Porque esto está aterrado y va a ocurrir lo que es la falla por aquí. La corriente homopolar va a pasar por aquí. ¿Va a inducirla a este lado? La respuesta es sí, pero no va a salir por aquí. ¿Por qué? Por su tipo de conexión. Aquí es en delta, se va a quedar lo que es cerrado. No va a haber lo que es por inducción solamente, pero no va a haber corriente de este lado. Muy bien, entonces consideramos acá DYN5, 5, 300, cada lado es 30, entonces 150 grados. Consideramos, voy a suponer que I1 es fijo, I1 es fijo y su desfasaje es 5 para la corriente ISU2. Listo, 150. El azulito es esto de acá, la corriente 1 y la corriente 2, desfasados, 150. Listo, ¿cómo hago ahora el grupo de conexionado? Yo quiero que el valor de I1 sea igual al valor de la I2. Entonces, I1', lo pongo inicialmente aquí. Ambos están en la misma posición, la misma dirección. Entonces, este conexionado es Y0, con las mismas características pasa por acá. Como están en la misma dirección, también esto lo conecto en Y0. Entonces estaría en la misma posición del I'. Listo, ¿no? Por eso en algunos gráficos ya no considera esto y ya no considera este transformador intermedio y de frente se va así, ¿no? Y solamente está esto de acá. ¿Ya? Pero en este caso lo estamos considerando para ver que cómo se conecta esto. Esto conectas Y0, igualito. ¿Ya? Entonces, este I1 está aquí. Ahora, el valor de I2' deben ser colineales. Entonces le grafico aquí, pues, ¿no? I2', listo. Ahora sí, estas dos primas, I1 y 2, son colineales. Quiere decir que puedo sumar, puedo restar, puedo hacer cualquier operación. Entonces, simplemente ambas corrientes están en fase. Entonces, ahora, ¿cómo hago lo que es el conexionado? El valor de I2 está aquí y debo desplazarlo aquí. Simplemente lo desplazo, pues, ¿no? Y ahí está. ¿Cuánto ha pasado acá? Para esto llega a lo que es 360. ¿Cuánto me falta? Se me falta 210. Listo, ahí está. Entonces, para yo desplazar este valor de corriente, desplazarlo lo que es 210 grados, ¿cómo lo debo conectar? 7 por 3, 21. DYN7. Listo. El grupo de conexiones DYN7. Con esto ya se ha desplazado esta corriente 2 hacia corriente 2'. Entonces ya he corregido, ¿qué cosa? El ángulo. Entonces, estas dos corrientes ya son colineales. Listo. Entonces ya puedes trabajar lo que es con el 87 o con cualquier otro relé, ¿no? Dentro de esta zona. A esta parte, ¿cómo se llama? Compensación angular, pero del complemento. ¿Por qué? Tienes lo que es el 5 y su complemento es el 7. 360. Complemento. ¿Qué pasaría si tengo el otro conexionado también muy utilizado? El YND11. Ahí está. ¿Ya? Igualito. Corriente 1, lo que es corriente 2. El desfasaje YND11. Considero lo que es corriente 1 fijo, ¿ya? Y el desfasaje es 11. En este caso, por 30, 330, ¿no? Entonces, este angulito es 330 grados. Ahí está. Ahora quiero elegir lo que es a las primas. Listo. Conexión lo que es delta, ¿ya? Lo mantengo lo que es fijo. Listo. Y 2. Y 2 ahí está fijo. La prima en 2 está fijo. Quiere decir ya que aquí también le debo conectar para que sean colineales. Estas dos, esta conexionada debe ser YY0, ¿no? YY0. Es lo mismo, como si no existiese. El I1, esto sí lo debo desplazar.
y ese desplazamiento simplemente también va a estar acá. Colineal a I2', pero I1 lo debo desplazar aquí. ¿Cuánto ha girado? 330, lo giro igualito, 330. Ya está. Ahora sí, las dos corrientes primas ya están colineales, ¿no? Ya son colineales. Entonces, ¿cuál es el conexionado acá? Es igual, YND11. Este en la conexión es YND11. Entonces ya tengo ese desplazamiento, ¿eh? Entonces, ambas corrientes acá ya están colineales. O sea, ya son colineales. Este es YY0 y este es YND11. Listo. ¿Eh? Esto tiene su factor de corrección por módulo, ambos. Y también hacemos conexionado y ya corregimos módulo y corregimos ángulo. Listo. Entonces ya normal se puede trabajar, ¿eh? Listo. Esto les he indicado que den lo que es una repasadita a su curso, lo que es de CEPS, ¿no? Entonces, en el libro de Pumacayo, los que tienen el libro de Pumacayo, ahí hay una parte para hacer lo que es conexionados. Ahí está hecho como en el reloj, los grupos, ahí está todo, cómo es el desfasaje y todo. Y su representación fasorial o su representación neperiana también ahí está, ¿no? Listo. Ya está, ¿eh? Entonces ya hemos hecho, le hemos complementado lo que es ese ejemplo considerando de manera adicional el conexionado. ¿Ve? Entonces cuando ya le pongo lo que es el conexionado, ya corrijo qué cosa, corrijo módulo, corrijo desfasaje. Listo. Ya, entonces acá hemos trabajado en condiciones extremas del TAF, ya más analítico, y hemos visto que en cualquier posición del TAF, porque hemos agarrado el tab 1 y el tab 11 y está en la zona de operación. Entonces eso implica cualquier posición del tab está en la zona de no operación. Ahora pasamos a otro ejemplo, pero ya le pongo falla, ¿ya? Entonces, esto ya lo habíamos revisado anteriormente, ahora revisamos esta parte. Si se tienen los siguientes casos, si ocurre una falla de 100 amperios ya en la barra A, o sea, acá ocurre una falla de 100 amperios, calcular, dice, la corriente diferencial, gráfico, comparo y debo decir si este relé 87 va a operar o no va a operar ante esa falla de 100 amperios. Y para el otro caso también digo, en la barra B, en esta barra B, ocurre lo que es una falla de 1000 amperios. Si ocurre lo que es una falla de aquí de 1000 amperios, igualito, ¿no? Pide calcular la corriente diferencial y lo que es gráfico y comparo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, ya me están dando las fallas, pero antes de que ocurra la falla, esto tiene operación normal. Entonces yo debo identificar qué cosa, elegir cuánto vale el TC aquí, los TCs en operación normal, ¿correcto? Entonces acá tengo lo que es los tabs, ¿no? Tengo 10 y tengo lo que es 11 tabs igual, ¿ya? El tab central es 60. Listo, con esos datos ya tengo lo que es el TC, ¿ya? Y también acá tengo lo que es el TC. ¿Ya? Entonces ya he determinado esa parte y debo determinar en las condiciones extremas del transformador, igualito que el caso anterior, en el tab 1 y en el tab 11 debo determinar las corrientes diferenciales y debo determinar también las corrientes de restricciones, porque ahí todavía no ocurre una falla. Entonces en operación normal, simplemente el 87 no debe actuar y simplemente deben estar dentro de la zona de no operación. Hecho eso, yo ya tengo esas corrientes diferenciales, todo. Hecho eso, recién voy a este caso. Cuando ocurre una falla de 100 amperios, o sea, en esta parte de acá, ¿cuánto es esa corriente diferencial que va a visualizar por esta parte? Porque acá yo tengo una corriente diferencial. Ahora con la corriente diferencial de falla va a estar acá. Hago la diferencia y obviamente me saldrá un valor. Ya tengo lo que es la corriente de restricción y listo. Entonces determinaré dónde se encuentra ubicado. De la misma forma haré lo que es cuando ocurre una falla acá. Ocurre en el segundo caso una falla lo que es en vez de 1000 igualito, ¿no? Esa corriente de falla estaría aquí. Y la corriente aquí tendrá lo que es un valor. ¿Ya? Entonces, en función de eso ya puedo lo que es ubicar. Entonces, eso lo hemos hecho de manera gráfica, ¿no?
Entonces vayamos al tab 11. O el tab 1 dice 60 porque te tienes lo que es tu variación, me dice más menos 5 por 0,5. O sea, la variación en KB de tab en tab es 0,5 KB. Y tengo 5 tabs hacia arriba, 5 tabs hacia abajo. Y el tab central 60. Sumados 11 tabs. Listo. Ya está. Entonces, 60, el tab 1 en el inferior, menos 5 por 0,5. Efecto de operación, 57,5. Este es el tab 1. El tab 11 simplemente 60 más 5 por 0,5, 62,5. Vayamos ahora a las corrientes nominales. La corriente nominal en A. En A dice va a ser el lado de 60 y en el lado de B es el lado de 10 KB. Ahí está. Entonces vayamos lo que es para el lado A, el TC en A. El TC en A, la corriente nominal, ¿a qué va a ser igual? Vayamos a lo que es los gráficos. De 7 a 9 MBA, condición ONAF, 9 MBA. Se trabaja con ese valor. Ya, entonces será 9000 entre raíz de 3 y lo que es en A, el nivel de tensión, el tab central, en este caso es 60, ¿no? Listo. Otros ponen lo que es el tab máximo, el tab mínimo y están muertos, pues. O sea, para yo determinar lo que es el TC, trabajo lo que es con el tab central o el valor nominal. Listo. No el valor de operación, esa es otra cosa. Listo, ya está. ¿Ven? 60, ya tengo 86. Elijo un TC de 100 a 5. Listo, de este TC de 100 a 5, ¿ya? Desplazo este valor de la corriente. ¿Cuánto va a visualizar? Será 86 entre la razón del TC para visualizar. Efectiva operación 4,33. Ahora a eso le pongo lo que es su factor de corrección, porque acá va a tener su transformador intermedio y su factor de corrección por módulo. Entonces hagamos lo que es la corrección por módulo. El factor de corrección por módulo en ese lado va a ser el valor nominal que va a visualizar el relé y eso me lo da el valor nominal del lado secundario del transformador de corriente. ¿Cuánto es eso? 5. Entre el valor leído, esto, 4,33. Efectuamos operaciones 1,1547. Factor de corrección a 2 decimales, 1,16. Listo. Ya hemos indicado este valor de 4, valor de 8, valor de 7, ¿no? Listo. Entonces ya tengo el factor de corrección. Me voy para aquí. Entonces me voy lo que es al lado B. Ya la corriente nominal. Es 9000 entre raíz de 3, su nivel de tensión es 10 kV, ¿no? Efectúo lo que es operaciones y 519,605. Acá voy a considerar dos. Puedo ver 19 amperios a 500 amperios es mínimo, ¿no? Entonces yo podría haber consignado un TC de 500 a 5 o un TC de 600 a 5. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Entonces con lapicero azul está lo que es de 600 a 5 y con lapicero rojo como resultado está de 500 a 5. Listo, vayamos lo que es con el azul. La corriente en B, esto lo que es el valor entre quién lo que va a visualizar, ¿no? O sea, entre el transformador de corriente. Efecto de operación 4,33. Y para determinar su factor de corrección simplemente es el valor nominal que me da lo que es el lado secundario del TC, que es 5, ¿ya? Entre lo que estoy visualizando, 4,33. Entonces, efecto de operación también tengo 1,16. En ambos casos son iguales, ¿ah? ¿Ven? Factor de corrección 16. Ojo cuando este TC es de 6 a 5. Pero ¿qué pasaría si tomé de 500 a 5? Acá entre 500 a 5 y simplemente la corriente en B es 5,16. Y su factor de corrección simplemente será el valor de 5 entre el valor medido, 5,16. Y como resultado será 0,96225. Y su factor de corrección en B, ya redondeamos a 2 decimales, 0,97. Listo, ahí está. Entonces ya tengo los dos valores, ¿ya? ¿Ya? Tanto para el tab 1, tanto como para el tab 11, ¿ya? No, ¿cómo se llama? Y sus factores de corrección. Bien, en el lado de alta tensión,
¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Aquí vamos a ver lo que es las variaciones ya. Con el tab 1, considero lo que es 57. La corriente nominal simplemente es 9000 entre lo que es raíz de 3 su nivel de tensión 57. Efectúa operación 90. La corriente nominal en este lado hemos dicho que es de 100 a 5. Listo, ya, de 100 a 5, 4,5184. Lo que va a visualizar el relé, o sea, la prima, por su factor de corrección. Su factor de corrección es 1,16. Efectuamos operación 5,241344 amperios. El tab 11. El tab 11, este es el tab 1. El tab 11. El tab 11, su nivel de tensión 62,5. Igual, corriente nominal 11, 9000. Raíz de 3, nivel de tensión. Efectuamos 83,3. Llevándolo lo que es hacia el relé, la corriente nominal 11 y minúscula 83 entre la razón de 100 a 5. Efectúo esa operación y me sale 4,1569, ¿no? Eso multiplicado por su factor de corrección, entonces esto es lo que visualiza el relé, ¿ya? Y prima nominal 11, 4,82. En el lado de baja tensión, el lado de baja tensión es fija, ¿no? Ya, el lado lo que es de baja tensión, ese es fijo. ¿Por qué? Porque su nivel de tensión es 10, ¿no? Entonces sería 9000 entre raíz de 3 por 10. Efectuando esa operación me va a salir lo que es 4,332. El factor de corrección también es 1,16. Multiplicando, entonces ya tengo lo que es 5,022. O si es que utilizo un TC de 500 a 5, la corriente en este caso será los 5,19, su factor de corrección es 0,97, ¿no? Lo multiplico, entonces 5,040. Entonces cualquiera de ambos, ¿no? ¿Ya? Entonces utilizando un TC de 600 a 5 y este es un TC de 500 a 5. Determino las corrientes diferenciales porque eso es muy importante determinar antes de que ocurra la falla. La corriente diferencial en el tab 1 simplemente aquí va a ser igual. La corriente nominal 1, 5,2413. 5,2413 menos el lado de baja. El lado de baja es fija, ¿no? 5,022. Efectúo operación y me sale 0,2183. En la corriente diferencial 11. El 11 ya la corriente diferencial en este es el 1 y la corriente diferencial 11. 4,822. Listo. Aquí está. 4,822 menos el lado de baja es fijo, ¿no? 5,22. Habíamos indicado simplemente la diferencia, el mayor menos el menor, ¿ya? No hay lo que es posición. Entonces efectuamos operación 915 amperios. Ya tengo las corrientes diferenciales, utilizando en este caso un TC de 600 a 5 y por este lado tienes un TC de 500 a 5. Ya está. Ya tienes ese valor diferencial. A esto también podrías calcular lo que es el valor de IH. ¿Por qué? Porque simplemente esto va a ser el promedio 5, y tanto, ¿no? Y por el otro lado también. ¿Para qué? Para ver lo que es las fallas, ¿no? ¿Listo? IH1 y IH11, antes de que ocurra la falla. Ahora vayamos acá. El caso 1. El caso 1 me dice, oye, ocurre lo que es una falla de 100 amperios en la barra A. La barra A está aquí. Y esa barra A está aquí. Muy bien, entonces vayamos lo que es a la falla. Corriente de falla en la barra A es de 100. ¿Cómo va a visualizar el relé? Será esa corriente de falla de 100 dividido entre la razón del TC. ¿Cuánto es? De 100 a 5. Efectuamos operaciones, esto es 5. Para que visualice el relé tiene que ir por lo que es el factor de corrección. Ojo que esto de acá, por el transformador intermedio, tenemos que multiplicar por este factor de corrección, ¿no?
Entonces ese valor será 5 por 1,16. Efectuando operaciones tengo 5,8. ¿Cuánto es la corriente diferencial en el momento de falla? Esto es en el lado donde ocurre lo que es la falla. Y lo que es el lado de baja tensión es fija, ¿no? 5,022. Ahí está, 5,022. Hago la diferencia, la corriente diferencial, ¿a qué va a ser igual? Simplemente será 0,77 amperios. Obviamente que esta corriente diferencial es mayor en este caso a los dos valores que tienes. ¿Cuál es el valor máximo en los tabs? 0,21. 0,21. Hasta ahí todavía no digo si opera o no opera. ¿Por qué? Porque tendría que agarrar lo que es a la ganancia del trans. En este caso, ya de la ganancia de las corrientes diferenciales, ¿no? Tengo lo que es la corriente diferencial, tengo la corriente de restricción y esa ganancia, el valor mínimo que trabajamos es 20%, ¿no? ¿20% de quién? De la corriente nominal que va a visualizar lo que es el relé. Y eso será 0,2 por 5, o sea, 1 amperio. Entonces ya tengo este valor de 1 amperio. Tengo el valor de 1 amperio, tengo el valor de I sub H y tengo también lo que es la corriente diferencial en el momento de falla, que es 0,77. Y esa corriente está aquí. Es menor que 1. Tengo lo que es el valor de la pendiente, entonces simplemente no va a operar. ¿Por qué? Porque en realidad esa corriente de falla no es falla, pues no es una carga, ¿no? Listo, entonces digo que no opera. Para el caso 2 me está diciendo, oye, aquí tienes lo que es una falla, ya en la barra B, me dice ocurre una falla de 1000 amperios, igualito, ¿no? Ah, ya, ocurre una falla de 1000 amperios. Entonces me voy por aquí, para el caso B. Para el caso B, la falla es 1000 amperios. Habíamos dicho que el TC es de 600 a 5, efectúa operación y esto es 8,333. Lo que va a visualizar el relé simplemente será este valor por su factor de corrección, ¿no? Entonces 1,16, su valor es 9,66628. La corriente diferencial va a ser igual a ese valor mientras menos el otro lado, ¿no? Puedo agarrar lo que es, miren, en el tab, en la barra A, en el tab 11, ya, en el tab 11 es 4,82 y eh, y en el tab lo que es 1, en el tab 11 y en el tab 1 estamos hablando de lo que es de 5, ¿no? 5,24. Este es el valor mínimo. Entonces me voy al valor extremo del 11, ¿no? Mayor demanda, mayor carga, entonces me voy por este lado. 4,82, 9 menos 4,82. Hago la diferencia y esa corriente diferencial ya es 4,84 amperios. Ahora, la corriente diferencial, ¿ah? La corriente diferencial, el mayor, sin que ocurra lo que es una falla, estamos entre estos dos, 0,21. 0,21389. Este valor obviamente es mucho mayor que esto. Pero todavía no digo cuándo es así, si va a operar o no va a operar. Eso me lo va a decir quién, la ganancia, ¿no? La ganancia 20%, el valor nominal 5, 1 amperio. Entonces tengo 1 amperio, tengo lo que es el valor de I sub H, la corriente diferencial, que es 4 veces por aquí. Entonces, obviamente, si va a pasar y va a estar en la zona de operación, ¿no? Entonces, yo tranquilamente voy a decir que sí va a operar lo que es el 87. ¿No? Entonces, esos son los casos. Y el casito acá, lo que es con rojo, es utilizando un TC pues, de 500 a 5, ¿no? Este es para el caso 2. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, habíamos visto ya unos gráficos de corrientes diferenciales, zona de operación, esto ya también les he explicado, y esto ya habíamos trabajado, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, ya hemos visto en ambos casos, necesito primero determinar lo que es en posición normal, operación normal, las condiciones extremas del transformador. Ya, el relé 87 no debe operar.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que primero determinar los TCs. Y los TCs los trabajo con los valores nominales en ambos lados, ¿ya? Entonces yo tengo que ubicar lo que es las tensiones nominales de ambos lados. Y el otro es que trabajo con la potencia, en este caso, que me va a entregar el transformador, pero en ventilación forzada, el valor máximo. En este caso con 35 MVA. Y después, ¿qué es lo que tengo que determinar? Tengo que determinar dos cosas. El factor de corrección en ambos lados, que eso va a corregir lo que es el módulo, tanto en el lado lo que es de baja y el lado de alta tensión. ¿Ya? Entonces, esos son los factores de corrección, debo determinar. Y si tengo lo que es acá, lo que es un grupo de conexionado, también debo corregir en los factores de corrección, el tipo de conexionado que debe tener ambos casos, ¿no? ¿Ya? Ambos lados. Una vez determinado eso, calculamos qué cosa, las corrientes diferenciales en ambos tabs, considerando qué cosa, la corriente diferencial, que es en este eje, y la corriente de restricción. La corriente diferencial simplemente es la diferencia entre el mayor y el menor de esas dos corrientes ya diferenciales, tanto en el lado de baja como en el lado de alta. Listo. El mayor menos el menor. Suficiente. ¿Ya? Y también debo determinar la corriente de restricción. Esa corriente de restricción me da lo que es el promedio de las ya de esas dos corrientes diferenciales. La suma entre dos siempre te da. Y el otro valor que hay que tener muy en cuenta es la ganancia, en este caso, de la curva del relé. Esa ganancia de la curva del relé, el valor mínimo me dice que es el 20% de la corriente nominal que va a visualizar el relé. Y ese valor de corriente nominal de visualizar el relé me lo da el lado secundario del TC. ¿Ya? Entonces, en este caso es 5 amperes. ¿Qué pasaría si el lado secundario es un amperio, ese TC? Entonces, esa ganancia sería un amperio. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. En función a eso, simplemente trabajamos en la zona de operación y zona de no operación. Y para el siguiente caso, y eso ya lo es normal, es cuando le ponemos lo que es una falla, ¿no? Entonces, lo primero es repetir el caso, el primer caso, porque debemos evaluar que ese transformador no debe operar en las condiciones extremas del TAP. Listo. Entonces tienes todos esos valores y recién ya analizamos caso por caso, ¿ya? O sea, cuando ocurre una falla en A y cuando ocurre una falla en B. Eso es lo que debemos analizar, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para identificar dónde se encuentra esa corriente diferencial con falla, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esa corriente diferencial con falla? Y en función de lo que es a la gráfica, obviamente determinaremos si es que va a operar o no va a operar, ¿no? Cualquiera de ambos, ¿ya? Entonces, pero eso obviamente me va a dar los valores. Aquí hay que completar los valores. ¿Por qué? Porque acá tengo el valor de I sub H, ¿ya? Y acá también voy a tener lo que es la corriente diferencial, ¿no? La corriente de operación, ¿ya? Listo. Muy bien. Muy bien, señores. Me voy a quedar ahí. Dejo de grabar.